Se conocieron estos días los datos de octubre de afiliación a la Seguridad Social, es decir, del empleo, y también del paro registrado de octubre. Como te vengo comentando en los meses anteriores, el empleo sigue creciendo a buen ritmo. Lo que pasa es que, como ya sabemos, este crecimiento del empleo está artificialmente exagerado por dos motivos. Por un lado, porque las bajas por incapacidad temporal, es decir, por enfermedad común o accidente, duran mucho más que antes. En especial, por ejemplo, en el caso de las traumatológicas o cuando es necesario una intervención quirúrgica. Entonces, como esas bajas duran más, hay muchas empresas, por ejemplo, en el caso de la hostelería, que se ven obligados a contratar personal de reemplazo. Pero resulta que el que está de baja también cuenta como ocupado. Entonces tú tienes para el mismo puesto de trabajo a dos ocupados, uno que está de baja y el otro que está efectivamente trabajando. Eso te explica más o menos el 20% del crecimiento del empleo. Entonces, en octubre el empleo creció 2,5%, la realidad es que ha crecido alrededor de un 2%. Pero por otro lado tenemos el empleo público, que hace 18 meses que crece más deprisa que el empleo privado. Entonces, si tú miras el empleo total, como te digo, ha crecido 2,5, pero el empleo público ha crecido 3,5 y el empleo privado 2,3. Pero si al empleo privado le quitamos el tema de las bajas, en realidad el empleo privado está creciendo a menos del 2%. El tema del empleo público es alarmante. Desde que Pedro Sánchez entró a la Moncloa por la ventana, se han contratado a 581.400 empleados públicos. Es verdad que no los ha contratado todos el gobierno nacional, porque también aquí están metidos los empleados públicos de las autonomías y de los ayuntamientos. Pero digamos, la política general es de aumentar las plantillas. Y como te digo, han crecido en 581.400 empleos desde que Sánchez llegó a la Moncloa por la ventana. Si tú haces un cálculo con unas matemáticas simples, te das cuenta que eso significa que está creciendo el empleo público a razón de más de 7.600 personas por mes, durante cada uno de los meses que lleva Sánchez en la Moncloa desde junio de 2018. Eso equivale a 364 empleados públicos más cada día laborable. Y si tú tomas esos 364 días laborables y lo divides por 24, te encuentras que son 15 por hora laborable, incluso mientras dormimos, o lo que es peor, 1 cada 4 minutos. Es una bomba de tiempo que tenemos ahí, porque ese empleo, a mí no me vayan a decir que es posible contratar a un empleado público cada 4 minutos haciendo tareas productivas y realmente necesarias, porque digamos, solo por ver este ritmo de incremento uno se da cuenta que eso no puede ser así. El 41% de los empleos creados en los últimos 12 meses ha sido ocupado por inmigrantes, cuyo número está creciendo a más de 200.000 personas por año. En los últimos 3 años, es decir, desde octubre de 2021 hasta ahora, se han sumado al mercado de trabajo español más de 630.000 inmigrantes. En los últimos 12 meses, el número de inmigrantes trabajando ha crecido casi un 8% frente a menos de un 2% en el caso de los españoles. Evidentemente, yo soy el último en que criticaría la llegada de inmigrantes a trabajar a España. Lo que no cuadra, lo que quiero denunciar, es que esto es parte de una política deliberada del gobierno para, por un lado, traer gente del exterior, gente que lógicamente va a estar agradecida al gobierno de Sánchez porque le ha permitido venir a vivir a Europa, pero al mismo tiempo, como te voy a decir ahora, hay casi 3.900.000 parados. Entonces, no es razonable que teniendo casi 4 millones de parados, el país necesite traer a más de 200.000 personas por año, y todo esto financiado con una creciente deuda pública y una creciente presión tributaria. Es un esquema insostenible, autodestructivo, pero que solo sirve a los intereses políticos de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pero a todos los demás nos perjudica.
porque incluso en algún momento los empleos que se están creando, que están siendo ocupados por inmigrantes, también se van a descubrir como empleos improductivos. Y entonces al final esa gente va a descubrir que fue engañada, que vino para trabajar para una cosa que en realidad no se necesitaba, porque estaba, digamos, financiada en última instancia por el aumento del gasto público, que a través de las pensiones y los salarios públicos se filtra toda la economía y entonces genera llamémosle exagerando un poco, una burbuja de empleo, porque la economía no da para crear esta cantidad de empleo productivo y de hecho por eso la productividad está cayendo. Ahora, si tú tienes que un 40% del empleo es ocupado por inmigrantes y un 20% de los puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses ha sido empleo público, tienes que solo el 40% restante ha sido de españoles que trabajan en el sector privado. Y si hacemos el supuesto de que los empleados públicos son todos o prácticamente todos españoles, tenemos que 1 de cada 3 españoles que encuentran trabajo va al sector público. Entonces es insostenible, porque insisto, si el 40% del empleo va para inmigrantes y el 60% restante para españoles, pero de ese 60%, 20% es al sector público, encuentras que 1 de cada 3 españoles, como te acabo de decir, encuentra trabajo en el sector público, y eso es verdaderamente insostenible. En cuanto a los parados, es la trampa de siempre. El paro registrado son 2.600.000 personas y cae casi un 6% con relación a octubre del año pasado. Entonces uno dice, qué bárbaro, qué bien Sánchez, que está reduciendo el número de parados en casi un 6% cada 12 meses. Pero resulta que hay otros 341.000 que el gobierno cuenta aparte, que son los parados con disponibilidad ilimitada, que es un grupo que crece casi un 13% con relación a hace un año. Hay otros 190.000 que el gobierno llama otros no ocupados, que es un grupo que ha caído un 2%, están las casi 10.000 personas en ERTE y sobre todo hay 710.000 parados con relación laboral. ¿Estos quiénes son? Fundamentalmente los fijos discontinuos que en este momento no están trabajando, que es un grupo que ha crecido más de un 15% en 12 meses. Entonces tú sumas todos estos grupos y te da que hay casi 3.900.000 parados y lo que es más importante, solo ha caído 8 décimas con relación a hace un año. Entonces, por un lado, Sánchez te dice, no, que el paro está cayendo un 6% y es mentira, porque si tú tienes en cuenta todos los grupos, encuentras que cae menos del 1% y al mismo tiempo cae porque, como te dije antes, una parte del empleo que se está creando es artificial. Por lo tanto, ojo con interpretar estos datos del mercado laboral como que el mercado de trabajo está funcionando muy bien, porque es todo un gran espejismo. Se reunieron en Hungría los líderes europeos y emitieron una pomposamente llamada Declaración de Budapest sobre un nuevo pacto europeo de la competitividad. Este pacto tiene 12 puntos, de los cuales 5 son anuncios de que van a presentar un plan, un proyecto, una estrategia, etc. Por ejemplo, un plan para profundizar el mercado único. Yo me pregunto qué estuvo haciendo von der Leyen en los últimos 5 años. Otro plan específico para la competitividad industrial. Una propuesta para reducir las obligaciones que tienen las empresas de presentar información. Otro proyecto de ley de economía circular. Propuestas para acelerar la transformación digital. Entonces, de 12.5 son simplemente que van a preparar una propuesta. Hay otros 2 puntos que son aumento de gasto público, uno en temas de defensa y el otro en investigación y desarrollo, y el resto son eslóganes, porque hablan de la soberanía energética, de aprovechar el talento europeo, de la unión bancaria, de la unión del mercado de capitales, que esto se viene hablando desde hace más de 10 años, una revolución de la simplificación administrativa, bueno, eslóganes, algo hueco. Pero detrás de esta declaración, que es la nada, hay un plan muy concreto, porque von der Leyen
menciona específicamente que esto se basa en los dos informes que se presentaron hace unos meses, uno el de Enrico Letta y el otro el de Mario Draghi. ¿Esto qué quiere decir? Que estos informes, cuyas conclusiones ya estaban predefinidas, es decir, von der Leyen les encarga los informes y le dice, yo necesito que tú en tus conclusiones digas esto y digas esto. Bueno, y ahora von der Leyen te está diciendo, todo el plan de competitividad europea se basa en los informes de Enrico Letta y de Mario Draghi. Y el problema es que los dos informes están conceptualmente equivocados porque son de raíz socialista e intervencionista. Entonces, la declaración de Budapest es la nada, pero ellos siguen trabajando y el plan lo tienen muy claro. Es seguir con la obsesión climática, porque lo mencionan, que quieren que Europa sea el primer continente que sea neutral en emisiones en el 2050. Hablan del sector agrícola sostenible y competitivo, cuando la verdad es que con sus regulaciones lo están hundiendo, como está pasando en España, que hace 39 meses seguidos que cae el empleo en el sector agrícola. Eso es por culpa de las regulaciones europeas. Y como te digo, es gente que tiene una mentalidad tan socialista, tan intervencionista, que creen que simplemente por aumentar el gasto en investigación y desarrollo, Europa va a ser más innovadora. Y eso es ridículo, porque para la innovación no es algo que se pueda conseguir por decreto o gastando dinero, sino que es el resultado de un ambiente que favorece la creatividad, que favorece el emprendimiento, que premia el emprendimiento. Pero en Europa pasa lo contrario. Cuando tú emprendes, te regulan y si tienes éxito, además te castigan con más impuestos y con amenazas de regulaciones. Por lo tanto, la dirección, digamos, lo que nos dice esta declaración de Bruselas es que el plan sigue adelante y que es un plan mal diseñado porque ideológicamente sus bases son contraproducentes, autodestructivas. Me preocupa especialmente el tema de la defensa. Siguen hablando de que Europa necesita un potencial militar, digamos, para contar más en el escenario internacional. Y teniendo una guerra en nuestras fronteras, en el caso con lo que ocurre en Ucrania, esto a mí me preocupa porque es un riesgo de escalar un conflicto en cualquier momento. Y es como si diera la impresión de que la Unión Europea, o mejor dicho, los euroburócratas que ahora dirigen la Unión Europea, tuvieran ganas de que el conflicto escalara, porque tal vez piensan que así Europa tendría un papel más importante o más relevante en la política internacional. Pero eso a mí me preocupa. Y tal vez el mayor riesgo de todos es lo que te dicen al final del documento, que fuera de esos 12 puntos te dicen que vamos a seguir trabajando porque claro, todo esto que están diciendo hay que financiarlo. Entonces están hablando de la unión del mercado de capitales europeo porque quieren seguir emitiendo deuda europea, cosa que antes no existía. Y te hablan abiertamente de decir que van a seguir trabajando para introducir nuevos recursos propios. ¿Eso qué quiere decir? Que van a seguir trabajando para inventar impuestos europeos. Entonces, esto es muy grave, porque la regulación está cada vez más centralizada, con una mentalidad más estatista, porque si tú me dijeras, vamos a centralizar, pero vamos a centralizar en Bruselas un estado de concepción minarquista, la preocupación sería mínima, porque como dice bien Ron Paul, una vez que el tamaño del gobierno es reducido, la forma de gobierno no es tan importante. Si es una monarquía, si es una república, si es lo que sea, no importa si es pequeño porque no te va a molestar. En cambio, nosotros tenemos un estado elefantiásico en España al que se le superpone un estado crecientemente elefantiásico en la Unión Europea, y como necesita cada vez más recursos, tienen una unión bancaria y unión de mercado de capitales para emitir su deuda y encima crearte impuestos europeos. En síntesis, en Europa se está poniendo en práctica la receta que no es la del desarrollo, sino que es la de la involución, la del estancamiento, la del empobrecimiento. Y si ponemos todo esto en contexto, uno puede decir qué ridículo que es una reunión de líderes europeos
que se llenan la boca hablando de competitividad y digitalización y sostenibilidad, etcétera, cuando la maldita realidad es que las fronteras de Europa son un coladero. Porque mientras esta gente estaba firmando este documento lamentable en Budapest, teníamos nuevas oleadas de cayucos llegando a Canarias, donde no sé cuántos miles de personas llegaron solamente en octubre. Entonces, ¿cómo me van a decir que esta Unión Europea está en condiciones de ocuparse de la competitividad y sostenibilidad, etcétera, si no es capaz de hacer lo básico de un gobierno, que es controlar las fronteras? Segundo, ¿cómo me van a decir que la Unión Europea está para ocuparse de la competitividad y más temas cuando ya tenemos brotes de islamismo radical y antisemitismo en Europa? Que es lo que acaba de pasar en Ámsterdam, cuando decenas de hinchas de fútbol de un equipo israelí, por el simple hecho de ser israelíes, fueron atacados. Y digo israelíes porque entre los que fueron atacados eran también algunos árabes israelíes. Estamos teniendo brotes de antisemitismo que la Unión Europea no es capaz de controlar, no es capaz de proveer un servicio de seguridad física a visitantes extranjeros, en este caso de Israel. Como te acabo de decir, la Unión Europea no es capaz de controlar sus fronteras y me están hablando de competitividad. Nos están tomando el pelo y en realidad están llevando adelante un plan que es, como ya te dije alguna vez, si alguien quisiera poner en práctica un plan para debilitar o para desmembrar a la Unión Europea, lo que habría que hacer es lo que está haciendo von der Leyen, que es dejar las fronteras como un coladero, dejar que crezcan dentro de la Unión Europea ideologías disolventes. No olvidemos que esta misma Unión Europea es la que impidió detener a Puigdemont, un golpista dentro de Europa, y al mismo tiempo maniatar la economía para que sea cada vez menos productiva y tienda al empobrecimiento y al descontento general. Entonces, yo no te estoy diciendo que todo esto es un plan y que es una conspiración, porque no tengo manera de demostrarlo. Lo que digo es que todas las piezas se encajan y que si uno quisiera destruir la Unión Europea, pues lo que está haciendo von der Leyen es realmente el mejor camino para conseguirlo. Y en este contexto es que se produce la victoria de Trump. Entonces a mí me parece realmente lamentable que medios de comunicación importantes titulen que hay un riesgo para la economía española o para la economía europea porque Trump puede ser que haga aumentar algunos aranceles, cuando en realidad nuestro problema no son los aranceles. Si tú redujeras el impuesto de sociedades en toda Europa al 5%, o sea, en lugar del 25%, solo el 5%, daría exactamente igual que Trump pusiera los aranceles al 100, al 200 o a lo que él quisiera, porque la economía europea sería floreciente. El problema que tiene la economía europea son los altos impuestos, las regulaciones y el gasto público, no los aranceles que ponga o deje de poner Trump. Entonces, eso de creer que Trump es una amenaza para Europa es una reverenda estupidez. La mayor amenaza la tenemos en España, en el propio gobierno, y en la Unión Europea, en la propia Comisión Europea, llena de socialistas, dirigistas, intervencionistas y ultraecologistas. Esos son los problemas de Europa, no que Trump ponga un arancel o lo deje de poner. Las exportaciones de mercancías españolas que van a Estados Unidos son un 5% del total. Y en las exportaciones de servicios van a Estados Unidos alrededor del 9,5%. Por lo tanto, de las exportaciones totales de España van a Estados Unidos un poquito más del 6%. Y eso, a su vez, equivale a un poquito más del 2% del PIB español. Por lo tanto, aunque Trump pusiera aranceles altísimos, ese 2% no va a desaparecer y en cualquier caso esas exportaciones se podrían redirigir a terceros mercados. Por lo tanto, cuando se están hablando de esta amenaza de Trump, qué sé yo, en realidad no es una amenaza económica. Lo que están pensando, lo que pasa es que hay gente que escribe con una mentalidad socialista y que no les gusta Trump. Entonces, ahora la idea es golpear a Trump con esta amenaza a Europa como si fuese un loco. Porque
Tú fíjate, esta Comisión Europea es la que puso delante los fondos europeos, que han sido una máquina de derrochar decenas y cientos de miles de millones de euros, la que ahora, a través del plan de Mario Draghi, quiere empezar a gastar a razón de 800.000 millones de euros anuales, que va a ser otra fuente de despilfarro, digamos, increíble. Es la misma Unión Europea cuyo Banco Central Europeo ha hecho una política monetaria autodestructiva que terminó en la explosión inflacionaria que hemos sufrido y que recién ahora empieza a controlarse, que ha destruido el ahorro, que ha perjudicado a los ahorradores. Somos el continente con mayor presión tributaria del mundo y sin embargo lo que nos está diciendo la Unión Europea es que piensa crear impuestos europeos. Y como si esto fuera poco, esta misma Comisión Europea es la que está pensando en hacer una ampliación ruinosa de la Unión Europea con otros 8 nuevos países, donde el más importante por tamaño sería Ucrania, pero también sería Moldavia y otros 6 países que son muy pobres, por lo tanto habría que invertir otros cientos de miles de millones de euros que saldrán de nuestros bolsillos. Entonces, ¿me puedes explicar qué tiene que ver Trump con todo esto? Quiero decir, ¿qué amenaza es un arancel que ponga más o menos Trump? Ninguno. La amenaza la tenemos en la Comisión Europea con todas estas políticas autodestructivas que está y que quiere llevar adelante. Pero lo más importante de Trump, y esto es lo que a mí más me molesta de algunos medios de comunicación, no es el tema de los aranceles, que es un tema administrativo, burocrático. Lo más importante de Trump, y por eso yo estoy muy contento con que haya ganado, es que los valores de la libertad empiezan a ganar terreno frente a todos los valores woke, los valores del feminismo radical y de la izquierda radical en general. Entonces, lo que hay que ver en Trump es un éxito de la libertad, es un paso adelante de la libertad. Y el primer vídeo que ha difundido Trump después de las elecciones, hablando de sus propuestas para recuperar la libertad de expresión y terminar con la censura de plataformas digitales, de medios de comunicación, etcétera, es importantísimo. Y cualquier persona que esté a favor de la libertad individual no puede más que congratularse y tener una enorme satisfacción de que haya ganado Trump. Por lo tanto, y si además sumamos el hecho de que es muy probable que Trump haga todo lo posible para solucionar el conflicto en Ucrania, en lugar de intentar alentarlo como hace la Unión Europea, digamos, ¿cuál es el problema de Trump? Aunque pusiera unos aranceles enormes, si Trump logra parar la guerra en Ucrania y al mismo tiempo empezar a defender los valores de la libertad individual, la propiedad privada, la familia, los bajos impuestos, la eficiencia en el gobierno, etcétera, pues digamos que ponga los aranceles que quiera porque el saldo a favor sería enorme de todas maneras. Por lo tanto, con el tema de Trump, insisto, todos los que defendemos la libertad individual tenemos que sentirnos muy tranquilos. Además, hay que tener una cosa en cuenta. No es que la alternativa era que ganara Trump o el otro candidato era Konrad Adenauer. No, no. La otra candidata era Kamala Harris, que es una persona que llegó al cargo de manera ilegítima porque no ganó ninguna elección, no ganó nunca nada y simplemente la pusieron ahí los dirigentes más importantes del partido, pero digamos, y por las declaraciones que uno puede escuchar o leer de ella, tampoco es que era ninguna luminaria. Por lo tanto, digamos, el pueblo norteamericano creo que eligió bien. Y en el caso particular de España, si además tenemos un gobierno que ha hecho propia la agenda comunista y que simpatiza con bandas terroristas como Hamás, que de hecho Hamás ha felicitado a Pedro Sánchez, y además también se ha apoyado en los amigos de la banda terrorista ETA, entonces es normal que el gobierno norteamericano sienta rechazo hacia este gobierno español. Si hubiera una antipatía especial, nos la hemos ganado a pulso.